Sí, mis hermanos, vamos ahora a la palabra de nuestro Dios. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre amado, gracias por las bendiciones que hasta aquí y has derramado sobre nuestras vidas. Y te damos gracias ahora, Padre, por tu santa y divina palabra. Te damos gracias por este tiempo en el cual podemos meditar en ella. Como siempre, Padre, ubicándonos dentro del contexto de tu misericordia y rogando, Padre, esa preciosa presencia de tu Espíritu Santo, ministrando, trayendo discernimiento a nuestras mentes y a nuestros corazones, para dar esta tu palabra y para recibirla. Padre, te necesitamos en esta hora, y oh Dios, nos acercamos ante tu trono con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, vamos a centrarnos ahora en la palabra de nuestro Dios. El tema que nos ocupa hoy es la segunda venida del Señor Jesucristo. Digo, el tema que nos ocupa, la segunda venida del Señor Jesucristo. Hecho que está pronto y muy pronto por suceder. Mis hermanos en Cristo, este viejo mundo ha visto algunos días grandes. Y de hecho fue una hora grande y fue un día grande cuando Dios decidió crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. Fue un gran día cuando el Dios del cielo envió el diluvio sobre la tierra para destruir la civilización pecadora que había surgido. Fue un gran día cuando el Señor Jesucristo murió, mis hermanos, sobre el monte Calvario. Pero qué precioso día, mis hermanos, cuando fue anunciado el propósito de esa muerte, el día de su nacimiento. ¿Recuerdan la proclamación de los ángeles? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sí, mis hermanos, fue un gran día cuando el Salvador fue clavado sobre la cruz y derramó allí su vida, derramó su sangre santa y preciosa por usted y por mí. Fue un gran día cuando venció la muerte, mis hermanos, y el sepulcro, y resucitó victoriosamente. Fue un gran día cuando ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero mis hermanos en Cristo, estamos en expectación de otro gran día. Un día lleno de poder y de gloria y bendiciones. El día cuando Cristo regrese.
Estamos aguardando ese día. Digo, la pregunta es, ¿estamos aguardando ese día? Mis hermanos, el hecho más glorioso del pasado ciertamente es este. Jesús vino para salvar a los pecadores y morir sobre la cruz por el ser humano perdido en delitos y pecados. El hecho más grandioso del futuro es este. Jesús viene otra vez. El Señor Jesucristo viene otra vez. ¿Recuerdan en el aposento alto cuando Él estableció lo que conocemos como la cena del Señor? Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así le dijo Él a los discípulos. Celebrar este hecho hasta que Él regrese. La certidumbre de este hecho, mis hermanos. Digo, la certidumbre de este hecho. Escuchen. Se nos dice que el arrepentimiento se menciona unas 70 veces en el Nuevo Testamento. Y cuán importante es que el ser humano proceda al arrepentimiento. Como dice la Escritura, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay que proceder al arrepentimiento para llegar a conocer la vida nueva en Cristo. El arrepentimiento que se produce cuando entendemos el por qué Él murió sobre el monte Calvario. Recuerden siempre esto: Dios es un Dios santo, santo. Mis hermanos, ¿por qué la ley se volvió una maldición? Estamos hablando de los 10 mandamientos, la ley real de Dios, como le llama el apóstol Santiago. ¿Por qué? Mis hermanos, porque esa ley tiene 2 propósitos esenciales. Una, mostrar a un Dios que es santo, santo, santo y exige la santidad total. Nadie puede entrar a su recinto. Nadie puede entrar a las mansiones celestiales sin esa santidad total. La ley revela el pecado en el ser humano y lo hace consciente de ese pecado. Y cuando dice la Escritura, cuando quebrantas uno de ellos te hace culpable de todos, es porque está mostrando que efectivamente eres pecador, y como pecador destituido de la gloria de Dios. Y la exigencia del Dios del cielo, y lo que Él preparó de antemano, fue enviar a su Hijo para que habitase entre nosotros como uno de nosotros, y se presentase sobre el monte Calvario santo, puro. Fue tentado conforme a nuestra propia naturaleza, como dice el Tratado de los Hebreos, pero sin pecado. Quiere decir que, mis hermanos, el santo murió por el pecador sobre el monte Calvario. Grande fue el costo. Grande el costo de nuestra salvación. Grande el dolor que produjo esto en el corazón del Padre, en el corazón del Hijo y en el Espíritu Santo también, mis hermanos en Cristo. Y por eso es que tenemos que proceder al arrepentimiento, porque Él llevó nuestra culpa sobre Él mismo. Y por eso es que cuando entendemos esto y nos abrazamos de Cristo sobre ese monte Calvario, la Escritura nos dice que esa sangre nos limpia de todo pecado.
somos restaurados delante de Dios. La santidad nos es imputada, la justicia de Dios nos es imputada y Dios nos mira a través de su Hijo, con la promesa en sí de que un día, toda debilidad terrenal va a desaparecer y el poder de la santidad es el que se va a manifestar totalmente en nuestras vidas. Sí, mis hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo la certidumbre de esa segunda venida. El arrepentimiento se menciona unas 70 veces. El bautismo en agua se menciona unas 20 veces. La segunda venida de Cristo se menciona en el Nuevo Testamento más de 300 veces. Más de 300 veces. Algunos dicen 318, dicen llegan hasta 380 referencias. Fíjense el lugar que ocupa la segunda venida de Cristo en la revelación de nuestro Dios para con nuestras vidas. Aguardando la esperanza bienaventurada. Puestos los ojos en Cristo, mis hermanos, no solamente la disposición de vivir la vida de Cristo, sino en expectación de su regreso. Y lo que significa para nosotros. Esa venida es personal. Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Quién sabe, quizás había lágrimas en muchos de ellos. Cuando vieron que el Señor se les iba al cielo, era necesario que Él regresara al cielo, que se sentara a la diestra del Padre para allí interceder por nosotros. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo ocurrirá ese evento, mis hermanos? En el libro de los Hechos, en el primer capítulo, dice, verso número 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Todavía no entendían todas las cosas claramente, porque Él vino para eventualmente establecer su reino para todos. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sí, mis hermanos, la certidumbre de la segunda venida de Cristo, esa venida personal. Ciertamente el día y la hora no lo sabemos. Mis hermanos, hizo el mismo Señor en Mateo capítulo 24 que vendrá como ladrón en la noche. Pero de acuerdo a la Escritura, Él va a venir como ladrón en la noche
No, para este mundo apartado y separado de Él, pero no para el creyente. El creyente tiene que estar velando como lo ha hecho la iglesia, los verdaderos creyentes a través de los siglos, mis hermanos. Aguardando, la iglesia ha vivido aguardando esa segunda venida en su propio tiempo, digo, a través de los siglos. Y eso es lo que el Dios del cielo espera de nosotros. Ahora, mis hermanos, sí, la segunda venida va a venir de repente para muchos. Mis hermanos en Cristo, no ha habido otro tiempo en la historia como este tiempo. Queremos con certidumbre que estamos viviendo el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos. ¿No? Esta palabra que tenemos aquí es palabra de Dios. Y mis hermanos, tenemos en ella las pruebas internas, quiero decir, lo que la palabra dice de sí misma en sí. Pero tenemos también las pruebas externas, mis hermanos, que confirman esta palabra. Quiere decir todo lo que esta palabra, todo lo que el Dios del cielo ha predicho a través de su siervo que habría de suceder, ha sucedido, mis hermanos, y va a suceder. Y por eso se ha dicho que esta escritura es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Aquí está descrito todo, mis hermanos. Y hemos visto a través de la historia el cumplimiento de las profecías. Y mis hermanos, espero que hayan leído el libro del profeta Ezequiel. Espero que hayan leído el libro del profeta Daniel. Espero que hayan leído el libro del profeta Joel. Y que se documenten, mis hermanos. Que se documenten. En cuanto a lo que la Escritura dice, ciertamente la palabra nos dice que el pueblo de Israel habría de ser esparcido por todo el mundo. Y ciertamente esto pasó en el año 70, cuando bajo Tito, Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido. Mis hermanos en Cristo, un pueblo esparcido sobre la faz de la tierra por cerca de 2000 años. Que haya preservado su identidad. Eso no sucede, mis hermanos. Eso no sucede. Cuando el imperio asirio conquistó la tierra, conocida en aquel entonces, la táctica de ellos era sacar una gran cantidad de cada pueblo y pasarlo a otro de otra cultura, para que perdieran su identidad y le fuese más fácil gobernarlos. Que este pueblo por casi 2000 años, el profeta Ezequiel habla acerca del regreso de este pueblo a la tierra prometida. Hermanos, estamos hablando de ¿cuánto? Más de 2500, 2700 años atrás, cuando profetiza que volverían a ser nación de nuevo. ¿Cómo debió de latir el corazón del creyente, mis hermanos, cuando en 1948 este pueblo volvió a ser nación de nuevo?
¿Cómo debió de latir el corazón del creyente fuertemente, mis hermanos? Cuando en el 1967 ellos conquistaron a Jerusalén y recuperaron a Jerusalén, mis hermanos. Y dice la Escritura que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliese. Por lo tanto, mis hermanos, el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Vemos la mano milagrosa de este pueblo, el cual Dios no olvidó nunca. Como dice Romanos capítulo 11, léanlo. Allí se habla de la restauración eventual de Israel en sí, ¿no? Por causa de su amor para con los patriarcas y las promesas que le hizo a ellos. ¿No? Dice el profeta Daniel que los viajes y la ciencia aumentarían en gran manera. El profeta Joel dice que el anticristo, lo que conocemos como el anticristo, realmente no tendrá caballos en sí, y recuerden que es el vehículo de guerra de aquel tiempo que volaría por encima de las montañas. Y como dice el libro de Apocalipsis, que vomitarían fuego y azufre por sus bocas y por sus colas. Dice Joel, por donde pase esto, no, la hierba no crecerá más. Mis hermanos, dice el apóstol Pedro, que cuando venga la destrucción que va a suceder, mis hermanos, que va a ser por fuego, que los cielos y la tierra se van a estremecer y que los elementos se van a fundir. Mis hermanos, no se conocía la dinamita en aquel tiempo. Y lo que puede fundir los elementos es el poder nuclear. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hace unos años atrás, cuando la Unión Soviética todavía estaba vigente, vi la entrevista de un general ruso, donde le preguntaron si se da una guerra nuclear, ¿cuántas personas ustedes estiman que van a morir a nivel mundial? Acuérdense que estaba hablando un general ruso, proclamadores de una doctrina atea. ¿Han escuchado alguna vez la Internacional Comunista? Lamentablemente en nuestra patria la oímos y muchos la cantaron en sí. Dice, no tenemos Dios ni Redentor, la tierra es nuestro paraíso. Este hombre, la respuesta que dio, mis hermanos, fue una confirmación de lo que dice el libro de Apocalipsis. Él respondió, 1/3 de la población del mundo. Y el libro de Apocalipsis dice 1/3 de la población del mundo. Y aparte de esto, 1/4 más de la población del mundo. Como efectos secundarios, no, este evento. Prácticamente la mitad de la población del mundo. La Escritura describe todo esto, mis hermanos, como dije, cuando no se conocía, ni la dinamita no se conocía, algo que pudiera producir esto. El Señor Jesucristo dijo que habría guerras y rumores de guerra, hambre y pestilencia. Mis hermanos, nosotros estamos aquí muy bien y podemos alimentarnos muy bien,
pero se nos dice que más de la mitad de la población del mundo se acuesta todos los días sin saber lo que es un estómago lleno. Habrá terremotos en diferentes lugares. Bueno, y algunos dirán, bueno, terremotos siempre ha habido. No, sí. Pero fíjense en la gran diferencia, mis hermanos. Esto es lo que la ciencia nos dice. La ciencia nos dice que en el primer siglo del cristianismo, ¿no?, se registraron unos 5 sismos, terremotos. En los primeros 50 años del siglo pasado se habían registrado más de 5,000. Cuando el Señor Jesucristo está hablando esto, está hablando de la magnitud en que habría de suceder. No, pero dijo el Señor Jesucristo, no, como en los días de Noé. Y recuerdo que conversando con alguien acerca de esto mismo y diciéndole, estamos en los días de Noé, me dijo, pastor, estamos peor, porque en los días de Noé no había computadora ni teléfono inteligente. Mis hermanos en Cristo, el diluvio vino a causa de la corrupción moral. Vino a causa de la corrupción moral. Este es un mundo corrompido moralmente, mis hermanos. Se cumple lo que dijo el profeta. A lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Mis hermanos en Cristo, y por eso es que hemos visto el cambio en esta nación que bíblicamente, mis hermanos, y prepárense para esto, tiene que decaer. Y está decayendo. Triste en sí. Sí, mis hermanos. Que la nación que Dios del cielo levantó como cuna del evangelio para todo el mundo, esté donde está hoy día. Y haya tenido un presidente que alumbró la Casa Blanca con las luces de los homosexuales celebrando el día de los homosexuales, del orgullo homosexual, orgullo de una aberración tan grande, mis hermanos, usando el cuerpo contra naturaleza. Esto fue lo que trajo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Condenado en la Escritura severamente. Como les he exhortado anteriormente, lean el primer capítulo de la carta a los romanos, lean la primera carta a los corintios. Porque ni los afeminados ni los que se echan con varón entrarán en el reino de los cielos. Así lo dice la palabra claramente. Pero aquí tuvimos ya un presidente que hizo lo que hizo y otro que está hoy día en la Casa Blanca, que llevó a cabo, no ofició la boda de 2 homosexuales dentro de la Casa Blanca, ese aberrante que tenemos en la Casa Blanca. Y no pido excusa para nadie, mis hermanos, porque es un aberrante. Que apoya todo esto. Que apoya el aborto, que apoya el homosexualismo, que apoya todo lo que es contrario a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Mis hermanos, yo les digo, abran los ojos del entendimiento, por favor. Cuando la palabra de Dios dice, con los tales no os juntéis, con los tales no os juntéis.
Yo no puedo estar en armonía con alguien que está haciendo esto. Yo puedo acercarme a alguien que está haciendo esto, está dentro de este contexto, para llamarlo al arrepentimiento, para traer la luz reveladora del Dios del cielo a su mente y su corazón, para que se opere el cambio en su vida y sea cubierto por la misericordia de Dios. Pero unirme, me hago como uno de ellos. No podemos apoyar esto en ninguna forma, en ninguna manera. Las señales de los tiempos están aquí, mis hermanos. La gran apostasía. Ahí en Mateo capítulo 24 el Señor habló claramente acerca de esto. Se levantarán falsos profetas, falsos maestros, arrastrarán multitudes con ellos. Y mis hermanos, esto es ciertamente global. Este domingo pasado, aquí en la tarde, pues hermano Roque, hermana Paula, estuvimos hablando con un pastor español en Madrid, España, bautista. Y una de las preguntas que le hicimos, ¿cómo están las iglesias allá en relación al carismatismo y al movimiento de la nueva era? De hecho, él se llama Antonio. Y nos dijo, esto es global. Está en todas partes. La gran apostasía. Digo, la gran apostasía. Estamos rodeados de falsos apóstoles, de falsos profetas. Y recuerden esto, mis hermanos, ese título de apóstol no lo puede llevar ningún hombre en este tiempo. Pero no solamente tenemos apóstoles, entre comillas, tenemos apostolesas también. ¿No? ¿Y qué les parece, mis hermanos? Escuché a una pastora metodista. Y quiero decirles que la religión metodista, como la presbiteriana, se dividió hace tiempo, ya hace unos años atrás, ¿no? Y la mayoría se fue tras estas cosas y aún apoyando el homosexualismo. Donde dice esta pastora que el Espíritu Santo, oigan qué clase de blasfemia, que el Espíritu Santo le había revelado, no, cuál debía ser la mujer que fuese su esposa. Eso está por el YouTube. Mis hermanos, lo podrido que está el Internet. Y de hecho lo que están haciendo estos falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Con el Evangelio de nuestro Dios. Bien claro le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses: no se va a manifestar el hombre inicuo, el hombre de maldad, sin que antes venga la gran apostasía. Mis hermanos, la estamos viviendo y por eso sabemos, mis hermanos, que la trompeta está al sonar. Mis hermanos en Cristo, hay mucho más que podría compartir con ustedes en relación a esto y en relación a todas las predicciones bíblicas en relación a la segunda venida y las señales que fueron dadas en sí y aún en relación al pueblo de Israel. Y recordando que el anticristo va a ser
pacto aún con el pueblo de Israel, pacto que va a durar, y relación que va a durar hasta la mitad de la llamada gran tribulación, donde va a sentarse en el templo que van a reedificar, mis hermanos, el templo que van a reedificar. Eso está predicho en la Escritura. Van a reanudar los sacrificios, van a establecer el Sanedrín. Es más, ya hay aquellos que están trabajando, ¿no? Mis hermanos, en formar el Sanedrín como tal. Allá detrás en aquella mesa, donde hay diferentes informaciones para ustedes, hay una información acerca de cómo se llevaba a cabo la alabanza en el templo, mis hermanos, que de hecho era muy distinto a lo que hacía el pueblo como pueblo. Que el autor de esa información que tenemos aquí es uno de los que está trabajando para la formación del Sanedrín, del cuerpo sacerdotal, mis hermanos. Y el pueblo de Israel tiene hecho todo lo que va dentro del templo. Y se va a reedificar. Y hay algunos teólogos que piensan que puede ser reedificado durante esos 3 años y medio primeros de la gran tribulación. Esa es una predicción que está por cumplirse. Ahora, ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Porque creemos que efectivamente nosotros no vamos a estar aquí durante ese tiempo de la gran tribulación. Vemos que la venida del Señor Jesucristo tiene 2 fases en sí. Él viene por sus santos, mis hermanos. El arrebatamiento de la iglesia se va a llevar a cabo, mis hermanos, como está establecido en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Y aparentemente había algunos dentro de la iglesia en Tesalónica que estaban preocupados porque pensaban que el Señor iba a venir en su propio tiempo. Y si Él viene, no, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? No os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, mis hermanos, aquí se habla del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que no se va a manifestar el hombre de maldad, el hombre inicuo, no, hasta que lo detiene sea removido. Y lo que lo detiene, mis hermanos, es la administración del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y recuerden esto, la Escritura nos enseña que la predicación del Evangelio comenzó por los judíos y la predicación del Evangelio hasta los confines del mundo va a ser y va a concluir por los judíos, los 144,000. Hay una advertencia aquí, mis hermanos. Para mí hay una gran advertencia aquí. Los 144,000 lo van a estar ministrando aquí por la calle Taf. Mis hermanos, la misión de los 144,000 es llevar el Evangelio a donde no se ha oído el Evangelio, para que se cumpla
la gran comisión a cabalidad hasta los confines del mundo. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que con el arrebatamiento, no, ha de pasar lo mismo que pasó cuando el diluvio, cuando el Señor, el Dios del cielo, le dijo a Noé, no cierres tú la puerta, la voy a cerrar yo. ¿Qué va a pasar con los que quedan atrás, mis hermanos? ¿Qué va a pasar con nuestros familiares? Si cuando suene esa trompeta, y puede sonar en cualquier momento ya, mis hermanos, se quedan atrás. Espero que entendamos la urgencia de lo que estamos llamados a vivir, de las personas que están a nuestro alrededor. Por eso vuelvo a insistir, llévense el tratadito ese de las 4 leyes espirituales. Compartan el Evangelio, mis hermanos. Bien clara es la palabra de Dios. Si el inicuo muriese en sus pecados sin que tú le hablares, su sangre demandaré de tu cabeza. Si le hablas al inicuo y él muere en su pecado, eres libre. La importancia que esto tiene, la gran importancia que esto tiene, mis hermanos. Creemos, mis hermanos, que en efecto no estaremos aquí durante el tiempo de la gran tribulación. Así pues, ¿cuál va a ser el resultado? Tenemos 4 grupos en sí que considerar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. Los perdidos permanecerán en los sepulcros por 1000 años. Aquellos que están en los sepulcros. El Señor y la palabra de Dios nos habla de 2 resurrecciones. Cuando Cristo venga y al final de los 1000 años. Y por eso la Escritura nos dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Mis hermanos, el 4º grupo. Los vivos están perdidos y que quedan atrás. En el mismo comienzo de la gran tribulación. Mis hermanos en Cristo, las bendiciones que según la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo recibiremos los creyentes. Seremos extraídos del mundo. Dice la carta del Señor a la iglesia que representa la verdadera iglesia Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. De hecho, mis hermanos, tomamos este texto como parte de lo que es la enseñanza de que la iglesia no va a estar aquí durante la gran tribulación. Pero sé que efectivamente hay aquellos que
argumentan este hecho. Y vamos a ir ahí por un momento, ¿no? Pero cuando estamos hablando por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, estamos guardando la palabra de la paciencia de Dios. Hermanos, cuando se habla de la paciencia de Dios dentro de este contexto, se aplica a la vivencia del Evangelio, de la paciencia de Cristo y de la paciencia en Cristo de esperar por su regreso. Con cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto hemos estado viviendo este Evangelio, mis hermanos, por cuanto hemos estado viviendo, y espero que así sea, mis hermanos, al Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice aquí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, este argumento se presenta. Guardar de la hora de la prueba, el término guardar. Se nos dice que viene de la raíz griega eka, no de apo. Apo quiere decir fuera de. Y algunos dicen, bueno, si es fuera, si fuera que si íbamos a ser arrebatados, sería fuera de. Pero aquí está ek, que quiere decir desde, como diciendo desde donde estén. ¿No? En sí. Pero mis hermanos en Cristo, pensamos lo siguiente, porque ese guardar quiere decir proteger de la prueba. Es decir, primero les recuerdo, lo que estorba tiene que ser quitado, y se estima que lo que estorba es la administración del Espíritu Santo a través de la iglesia, que si la iglesia tiene que ser removida. En sí. Ahora, mis hermanos, si el término quiere decir proteger, entonces vemos al apóstol Juan en la visión apocalíptica. ¿Quiénes son estos? Esa multitud vestida de blanco alrededor del trono de Dios. ¿No dice la Escritura que estos son los mártires que salieron de la gran tribulación? Una multitud que no se podía contar. Los mártires, mis hermanos. El aceptar a Cristo va a ser rechazar al anticristo, a la bestia. Y esto le va a costar la vida. Quiere decir, van a pasar por esa prueba. Por lo tanto, si vamos al contexto de esto, ¿no? Tenemos que aceptar la idea de que efectivamente la iglesia sí va a ser removida y librada de esa prueba. El ministerio durante ese tiempo pertenece a los 144,000. Así pues, mis hermanos, la bendición de la segunda venida para el creyente. Seremos extraídos del mundo. Seremos transformados. Nuestras limitaciones humanas serán removidas. Le serviremos en un estado total de perfección de día y de noche. Y especialmente cuando el milenio sea establecido, donde estaremos allí funcionando como reyes y sacerdotes.
para nuestro Cristo y para nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos estar listos. ¿Cómo estaremos listos? Velando. Diligentemente en el servicio de nuestro Dios y siendo fieles a nuestro Cristo y a la palabra de nuestro Dios. Y voy a concluir con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que estamos viviendo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y dice el apóstol, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí. Y no escuchen esto, mis hermanos. Dice él, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos su venida? Si amamos su venida, entonces vamos a estar aguardando esa aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, mis hermanos. Esta es nuestra esperanza. Esta es la redención total de nuestras vidas. Esta es la glorificación total de nuestras vidas, mis hermanos. Este es el Evangelio. Esto es lo que tenemos que estar viviendo y esto es lo que tenemos que estar predicando, mis hermanos. Y procurar llevar vidas agradables, creciendo en santidad delante de nuestro Dios. Sí, mis hermanos. Y lo que nos aguarda es un día tan glorioso, esperando que podamos recibir ese día con gozo en el corazón. He corrido la carrera, he peleado la batalla. Sí, mis hermanos, las manos puestas en el arado, no mirando hacia atrás, aguardando la esperanza. Dios les bendiga. Mis hermanos, a la luz de esta revelación, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Recuerden esto. Nosotros estamos llamados a llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que se estableció a través del Señor Jesucristo y la ofrenda de su vida sobre el monte Calvario. El propósito de reconciliar al ser humano con Dios. Estamos llamados a vivir el ministerio de la reconciliación.
Para vivir el ministerio de la reconciliación, mis hermanos, adecuadamente, tenemos que estar reconciliados los unos con los otros. En el hogar, aquí. Y en cuanto a lo que esté de nuestra parte, con todo ser humano. Digo, dentro de ese contexto, en cuanto a lo que esté de nuestra parte. Así pues, para vivir el ministerio de la reconciliación y ser instrumentos de salvación, mis hermanos, ¿no? Tenemos que vivir esa experiencia personalmente, en el hogar, aquí y donde quiera que estemos. Pero tenemos que empezar por aquí, mis hermanos. Sí, pues espero en el Señor que esa determinación y dedicación esté ahí. Y que nos aguarde, mis hermanos, va a ser, bueno, ese poder sostenedor se va a manifestar en nuestras vidas, en todas nuestras circunstancias. Este momento de reflexión para ustedes, para mí, para todos en sí. Cuidado con lo que vean, cuidado con lo que oyen. Mucho cuidado en sí. El número de iglesias fundamentales establecidas en la palabra cada vez se reduce más. Esta es señal, mis hermanos. Recuerden las palabras del Señor: cuando regrese hallaré fe en la tierra, si no acortare los días. Dice, si fuese posible. Pero realmente, mis hermanos, de acuerdo a la Escritura, el verdadero creyente no retrocede. Ese énfasis lo tenemos claro en el Tratado de los Hebreos. Así pues, de nuevo las manos en el arado y caminando hacia adelante, hacia la acción celestial. Vamos a escuchar el cántico de invitación. Si alguno desea pasar al frente, llevar su vida delante del trono del Dios del cielo, nos podemos identificar juntos en oración. Espero que todos estén bajo la sangre de Cristo. Si no es así, les exhorto a que abran su corazón a Cristo. Procedan al arrepentimiento. Conozcan la vida eterna. Experimenten esa vida preciosa nueva en Cristo. Si esa necesidad está ahí, les invito a que pase al frente y declare al Señor Jesucristo públicamente por qué lo demanda. Recuerden siempre esto: el que me declare delante de los hombres, yo le declararé delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue, yo le negaré. Si hay alguna otra circunstancia, petición o acción de gracias, la puede traer ahora. Espero que también continúen meditando ahí donde están, en sus mentes, en sus corazones, ¿no? Y se abran totalmente a la administración del Espíritu Santo. Puestos de pie. Mientras se escucha el cántico, aquí le vamos a esperar. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz.
Amén. Inclinemos nuestro rostro, vayamos todos juntos a nuestro Dios ahora en oración. Padre amado, gracias. Le damos tantas gracias, oh Dios, por este tiempo, por estos preciosos cánticos. Te damos gracias, Padre, por tu santa y divina palabra. Te damos gracias, Padre, por esa dulce comunión que podemos experimentar contigo a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre, por esa dulce unción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre amado, que nos une como una familia, Padre, pues a través de ese renacer pasamos a ser tus hijos. Y cuánta paz hay, Padre, en el corazón cuando sabemos, oh Padre, que ahora el hogar tuyo es nuestro hogar. Gracias por esa esperanza de esa redención y de esa glorificación total, donde un día seremos revestidos de esa gloria de tu Hijo Jesucristo, por medio del cual nos has hecho herederos y coherederos de todas tus cosas, oh Dios, de todo lo que es tuyo. Gracias por estas vidas que han pasado al frente. Padre amado, las peticiones que se están levantando delante de tu trono, por sanidad física, Padre amado, por esa entrega, Padre, que nos hace falta experimentar a todos, aquí en nuestros hogares y donde quiera que estemos, oh Padre. Buscando y procurando que esa unción del Espíritu Santo se manifieste a través de nuestras vidas y que seamos instrumentos, oh Padre, en tus manos de amor, para que se lleve a cabo la redención de tantas almas que necesitan conocer el Evangelio real, Padre, el Evangelio tuyo, oh Dios. El Evangelio, Padre amado, la persona de tu don inefable. Que esa paz se manifieste en cada uno de nuestros corazones. Que esa paz de nuevo, Padre, se manifieste en nuestros hogares y aquí en esta congregación que es tuya. Y gracias, Padre, por la forma y manera que te has manifestado en medio nuestro. Tanto agradecimiento, Dios, en medio de este tiempo de prueba. Padre amado, te rogamos la bendición muy especialmente sobre la familia de Cecilia allá en el Perú, por ella misma. Que conforte sus corazones, oh Dios, que busquen de tu presencia, oh Padre, que hallen la consolación que necesitan en ti. Padre, bendice la congregación americana, bendice la congregación china y bendice, Padre, a cada vida que se congrega en estos recintos. A ti siempre daremos la honra y la gloria. Tú eres nuestro refugio eterno. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Gracias, Padre. Esperaremos siempre en tu misericordia, en el nombre glorioso, oh Padre, de aquel delante del cual un día tendrá que doblarse toda rodilla y confesar que Él es el Señor, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros.